Imagínate conquistar la mitad del mundo conocido. Imagínate construir el imperio contiguo más grande en toda la historia de la humanidad, extendiéndose desde los bosques helados de Siberia hasta los desiertos de Persia, desde las costas del Pacífico en China hasta las puertas de la Europa medieval. Imagínate ser tan temido que ciudades enteras se rendían en el momento en que escuchaban tu nombre. No porque creyeran que podían negociar, sino porque sabían que resistir significaba su aniquilación total. Y ahora imagínate desaparecer sin dejar rastro. No tu imperio. No tu legado. Tú. Tu cuerpo. Tu tumba. Desaparecidos, como si la propia tierra te hubiera tragado y se negara a devolverte. Esta es la historia de Gengis Khan, el conquistador más poderoso que el mundo ha visto jamás, y el misterio que ha obsesionado a historiadores y arqueólogos durante casi 800 años. ¿Dónde está enterrado? ¿Y fue un accidente que nadie lo sepa? Para entender por qué el secreto importa, primero tienes que entender la escala del hombre. Principios del siglo XIII. Asia Central. Un niño llamado Temujin nace en un clan menor mongol. Su padre es envenenado por rivales cuando él todavía es un niño. Su familia es abandonada. De adolescente, lo capturan y lo tienen esclavizado con un collar de madera. Por cualquier estándar de esa época, su historia debería haber terminado ahí. Pero no terminó. A través de una estrategia despiadada, un genio militar y una tolerancia casi incomprensible para el sufrimiento, Temujin se abrió camino de vuelta. Construyó alianzas. En lugar de destruir a las tribus derrotadas, las absorbía en sus propias filas, una idea radical para la época, y las lanzaba contra el siguiente enemigo. Para 1206, los clanes en guerra de la estepa mongola estaban unidos bajo una sola bandera. Sus líderes le dieron a Temujin un nuevo título: Gengis Khan, el gobernante universal. Sus ejércitos se movían con una velocidad que aterrorizaba a los rivales que nunca habían visto nada parecido. La caballería mongola podía cubrir distancias enormes en un solo día, viviendo de la tierra, durmiendo sobre sus caballos. Atacaban antes de que los defensores estuvieran listos y desaparecían antes de que pudieran contraatacar. En menos de 2 décadas, sus fuerzas arrasaron el norte de China, atravesaron Asia Central, entraron en Persia y llegaron a las puertas del este de Europa. Ciudades que habían resistido por siglos quedaban en ruinas en cuestión de días. Los historiadores estiman que las conquistas mongolas resultaron en la muerte de entre 30 y 40 millones de personas, una cifra tan impresionante que causó una caída medible en las estimaciones de población global de esa época. El imperio mongol en su apogeo cubría más de 24 millones de kilómetros cuadrados. Más grande que todo el continente africano. El mayor imperio terrestre contiguo jamás establecido en la historia de la humanidad. Gengis Khan no solo ganaba batallas, reconfiguró el mundo entero. Y luego, en el verano de 1227, murió. Estaba en campaña en el noroeste de China, presionando una guerra contra la dinastía 11 Xia, un pueblo que lo había desafiado y que nunca fue perdonado por ello. La causa exacta de su muerte sigue siendo una de las preguntas más debatidas de la historia. La explicación más aceptada es una enfermedad, posiblemente fiebre tifoidea, o una infección que su cuerpo envejecido no pudo combatir en el campo de batalla. Otras fuentes insinúan heridas de una caída de caballo durante una cacería ese mismo año. Un historiador persa que escribió décadas después sugirió algo más dramático, aunque la mayoría de los investigadores modernos toman esa versión con bastante escepticismo. En lo que todas las fuentes coinciden es en esto: la muerte se mantuvo en secreto, de manera inmediata y total. Su círculo más cercano lo sabía, pero la noticia no fue anunciada. La campaña continuó en su nombre. Las fuerzas enemigas no tenían ni idea de que el hombre al que temían ya estaba muerto. Y cuando el cuerpo comenzó su viaje de regreso a Mongolia, lo que ocurrió después entró de lleno en el terreno de la leyenda. Según los relatos transmitidos de generación en generación, cualquiera que se encontrara con el cortejo fúnebre a lo largo de la ruta era eliminado. No rechazado. Eliminado. Para que nadie pudiera decir después: vi en qué dirección viajaban. Noté dónde se detuvieron. Cuando el entierro estuvo completo,
los soldados que cavaron la tumba fueron ejecutados. Los soldados que llevaron a cabo esas ejecuciones fueron, al parecer, eliminados también. Una cadena de silencio, cada eslabón destruyendo al anterior. Luego se hizo pasar una manada de caballos sobre el sitio, una y otra vez, hasta que no quedó ningún rastro de tierra removida. Hasta que la tumba era indistinguible de la estepa infinita que la rodeaba. Algunas versiones van más lejos. Hablan de que un río fue desviado sobre el lugar y luego devuelto a su curso original, dejando el agua, no la tierra, como último guardián del secreto. ¿Todo esto fue literalmente así? Los historiadores son cuidadosos aquí. Estos relatos fueron escritos décadas o siglos después de los hechos, filtrados a través de la tradición oral y la tendencia natural del ser humano a hacer las grandes historias todavía más grandes. Algunos detalles casi con certeza fueron exagerados. Pero la intención es real. Las personas que enterraron a Gengis Khan construyeron su desaparición de manera deliberada. Y cualquiera que haya sido el método exacto que usaron, lo lograron completamente. 800 años después, con imágenes satelitales y radares de penetración terrestre, todavía no podemos encontrarlo. Entonces, ¿dónde buscan realmente los investigadores? La evidencia más sólida apunta al noreste de Mongolia, la cordillera de Kentik, centrada alrededor de un pico sagrado llamado Burkan Khaldun. Esta montaña tenía un significado personal profundo para Gengis Khan. De joven, huyendo de enemigos que lo habrían matado, se escondió en sus laderas. Le atribuyó el haberle salvado la vida. Regresó a rezar allí durante todo su reinado. Para un hombre que había conquistado todo, esta montaña era una de las pocas cosas que genuinamente reverenciaba. Múltiples fuentes históricas sugieren que quiso ser enterrado en algún lugar de esta región. Hoy, el área es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Grandes porciones están vedadas a visitantes no autorizados. En 2001, un proyecto de investigación comenzó a escanear la región sistemáticamente con imágenes satelitales. Cuando llegaron a las áreas culturalmente más sensibles, las comunidades locales les pidieron que se detuvieran. Los investigadores respetaron esa solicitud. Esto no es raro. En toda Mongolia existe una corriente cultural muy poderosa que se resiste a las excavaciones, no por secretismo, sino por respeto. Para muchos mongoles, Gengis Khan no es una figura histórica lejana. Es el ancestro fundador de la nación. Su cara aparece en los billetes. El aeropuerto internacional lleva su nombre. La idea de desenterrarlo se siente como una violación profunda. Y así, la búsqueda continúa, pero siempre contra resistencia. La segunda gran teoría toma los relatos antiguos al pie de la letra. La hipótesis del entierro fluvial sugiere que su cuerpo fue enterrado bajo el lecho de un río, el agua temporalmente desviada, la tumba preparada en el lecho expuesto, y luego el río devuelto a su curso. Si fuera cierto, sería un método de ocultamiento casi perfecto. Sin rastro en la superficie. 8 siglos de sedimento y erosión haciendo el resto. Algunos hidrólogos lo consideran técnicamente factible. Sigue sin probarse, pero tampoco se descarta. Y luego está la teoría que aparece al borde de cada conversación sobre este tema. ¿Y si la tumba ya fue encontrada, y alguien eligió no decir nada? Varios académicos mongoles han sugerido a lo largo de los años que existen tradiciones orales dentro de comunidades específicas que apuntan a ubicaciones particulares. Tradiciones guardadas dentro de familias. Nunca escritas. Nunca sometidas a revisión académica. Un gobierno que discretamente conoce la ubicación, para protegerla del circo internacional que seguiría a cualquier anuncio, no es algo tan difícil de imaginar. Si esto representa una memoria genuinamente preservada o una leyenda acumulada es imposible de saber. Pero el silencio es curioso. Esto es lo que sabemos con certeza. Gengis Khan murió en 1227. Fue enterrado en algún lugar de Mongolia. El entierro se llevó a cabo con un secretismo extraordinario. No existe ningún mapa confiable ni ningún registro escrito de la ubicación. 800 años de búsqueda determinada no han producido ninguna respuesta confirmada. Y debajo de todo eso, debajo de la geografía, las leyes y la sensibilidad cultural, está la intención original. Las personas que lo enterraron no cometieron un error.
No perdieron los papeles. Lo quisieron así. Gengis Khan pasó toda su vida controlando cada entorno en el que entraba. Controlaba ejércitos, rutas comerciales, los destinos políticos de docenas de naciones. Controló la narrativa alrededor de su propio poder con tanta efectividad que personas que nunca lo habían visto vivían aterrorizadas de él. Y luego, al final de todo, controló su propia desaparición. Ningún imperio rival desfiló con sus huesos como trofeo. Ninguna dinastía reclamó sus restos para legitimar su poder. Ningún turista está hoy parado frente a una tumba marcada sacando fotos. Su imperio se derrumbó, como todos los imperios lo hacen. Su dinastía se fragmentó. El mundo que construyó fue dividido y absorbido. Pero el secreto se mantuvo. Casi 8 siglos de curiosidad humana, avance tecnológico y búsqueda implacable, y el lugar de descanso final del hombre que alguna vez gobernó una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta sigue siendo genuina y completamente desconocido. Quizás eso es lo más Gengis Khan que uno puede imaginar. Conquistó el mundo. Y luego lo dejó completamente en sus propios términos. Inalcanzable. Sin ser perturbado. Y en control, hasta el último momento. Si este vídeo te quedó dando vueltas en la cabeza, compártelo con alguien que ame los misterios que la historia se niega a resolver. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la tumba sigue ahí, escondida bajo la estepa mongola? ¿O crees que alguien ya lo sabe y ha elegido guardar el secreto?